Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia por donde han pasado más de 4.500 alumnos de 30 países. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre avances en la prevención de la contaminación del medio marino. En especial, queremos dar las gracias a la Cámara Marítima del Ecuador por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Fundación Educativa CAMAE y también al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Ahora, en una primera instancia, le cedo la palabra al economista Emilio Aguiar. Ha sido presidente de la Cámara Marítima de Ecuador durante 2 años seguidos, empresario naviero con experiencia de 40 años en el sector, dirigiendo empresas en Ecuador, y actualmente es presidente de la Fundación Educativa CAMAE. Buenos días, economista Emilio. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación y pues encantado de poder participar en este webinar tan importante a cargo del ingeniero Pérez. Damas y caballeros que se han dignado a asistir a este presente webinar, reciban ustedes un cordial saludo de quienes hacemos la Cámara Marítima del Ecuador, una institución privada creada para atender necesidades de los afiliados que conformamos el sector marítimo portuario, y dentro de nuestra organización tenemos que se encuentra la Fundación Educativa CAMAE, cuya función principal es capacitar, educar al personal de las empresas afiliadas y al público en general, tanto a nivel nacional como internacional, que labora o desea ser parte de esta actividad. Es por ello que hoy, en coordinación con el International Maritime Business School, IMBS, hemos coordinado y planificado la ejecución del webinar Avances de Prevención de la Contaminación del Medio Marítimo. Como todos conocemos, los océanos abarcan alrededor de las 3/4 partes de la superficie de la Tierra, y dentro de estos somos los afortunados, pues nos provee energía, alimentos, materias primas, empleo, y especialmente constituye el medio en el cual se desenvuelven alrededor del 80% del transporte marítimo a nivel mundial. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, el incremento de la población mundial, el cambio climático y otros factores han contribuido al deterioro de los ecosistemas marinos y costeros en forma abrumadora, dando como resultado una grave afectación al medio ambiente y sobre todo a la salud humana. Estas afectaciones se deben a los diferentes tipos de contaminación, sean estas químicas, biológicas, físicas y sobre todo a los que hace necesario tomar acciones urgentes para minimizar esta contaminación con medidas adecuadas a nivel internacional y especialmente a la preparación del personal y material correspondiente. Por lo anteriormente indicado, hoy asistiremos a este webinar, el cual será expuesto por el ingeniero Cayetano Pérez, profesional experto en el tema que nos atañe y además de ser un miembro consultor y auditor de la Organización Marítima Internacional, OMI. Estamos seguros que esta exposición a quienes laboramos en el sector marítimo portuario y tenemos el interés de proteger y aprovechar las bondades que nos ofrece el medio ambiente. Estimados amigos que hoy están presentes en este webinar, es una inmensa oportunidad para sacar un buen provecho a este webinar y desearles que todo sea éxito en el desarrollo del mismo. Bienvenidos, damas y caballeros. Muchas gracias, Emilio. Bien, como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 18 países diferentes, que son Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Colombia, España, Estados Unidos, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela. Bien, recordarles varias cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando por aquí en el chat y al final iremos realizando el turno de preguntas a nuestro ponente. Todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. También recordamos que hemos puesto en el chat ahora mismo. Hemos puesto en el chat de este webinar todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Y por último, os animamos a compartir en stories de Instagram o también vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos en todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy. Él es ingeniero Cayetano Pérez Pérez, oficial naval, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil, retirado. Ha sido capitán marítimo de los puertos de Castellón y Alicante, profesor asociado de la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz y consultor y auditor de la Organización Marítima Internacional. Buenas tardes, Cayetano. Buenas tardes. Cuando quieras, puedes comenzar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Como oficial naval que he sido, quería comenzar mi intervención recordando las palabras de un colega que cada vez que realizaba una intervención como la que hoy estamos viendo, bien en directo o bien a través de forma telemática, me estoy refiriendo a Jacques Cousteau, siempre utilizaba la misma frase que quiero hacer mía. ¿El mar es el vertedero universal? Con esta pregunta iniciaba Jacques Cousteau toda su ponencia. También quería recordar una frase que encierra un contenido muy especial, que es un viejo proverbio africano que dice que el agua sucia no se puede lavar. Fijaros el contenido de esta frase: el agua sucia no se puede lavar. Este es el inicio de la ponencia que voy a tratar en esta mañana. ¿Qué ocurre con nuestros océanos? ¿Cuál es el significado del océano para la humanidad? Bueno, el océano sabemos que juega un papel fundamental en mantener las actuales condiciones de vida sobre la Tierra. Toda la vida depende de la circulación global del agua. El ciclo que saca el agua desde el océano la convierte en nubes y vapor en la atmósfera y después cae sobre la Tierra como lluvia y vuelve a través de los ríos nuevamente al mar. Si el factor primordial del ciclo es el agua, evidentemente lo que va a caer nuevamente al mar y lo que va a caer sobre la tierra es lo que decían estos sabios africanos. Ese agua no se puede lavar. Por tanto, el agua contaminada que procede del océano y se convierte en nube y vapor en la atmósfera, luego va a caer a la tierra ya contaminada. Por tanto, es esencial mantener el ciclo y las condiciones de vida sobre la Tierra. La conferencia de hoy, o la charla de hoy, se centra exclusivamente en la influencia del transporte marítimo. ¿De qué manera el transporte marítimo influye en la contaminación del mar?
tradicionalmente, por la prensa y medios de comunicación, cada vez que hay un incidente, un accidente relacionado con un vertido de hidrocarburos, por ejemplo, últimamente podemos hablar de la plataforma Deep Horizon, podemos hablar de estos accidentes marítimos que han comportado muchísimo aporte de hidrocarburos al medio ambiente. Siempre, de alguna manera, se ha sobreestimado cuál es la influencia del transporte marítimo en la contaminación del mar. Sabemos que el transporte marítimo es un pilar de la economía mundial, como muy bien ha dicho el presidente de la Cámara, y es un catalizador para el desarrollo y vínculo vital para conectar bienes, mercancías y comunidades de todo el mundo. En la actualidad, el sector marítimo transporta más del 80% del comercio actual y representa casi el 3% de las emisiones mundiales. Fijaros bien, estamos hablando de que transporta más del 80% del comercio mundial, dato que también ha aportado el presidente de la Cámara, y yo les añado que representa el 3% de las emisiones mundiales, de acuerdo con las estadísticas que obran en poder de la Organización Marítima Internacional. Aproximadamente unos 50.000 buques componen la flota mundial que transporta la carga que emiten a la atmósfera aproximadamente tanto gases de efecto invernadero, causantes en parte y muy principalmente del cambio climático, como las emisiones de los sectores de la industria pesada, transporte, manufactura y energía de Alemania o Japón. Es decir, que los 50.000 buques mercantes, estamos hablando principalmente de buques portacontenedores, buques de carga general, buques que transportan minerales, buques que transportan productos de petróleo y productos derivados del petróleo, pues emiten a la atmósfera los gases de efecto invernadero, pues como lo hace la industria pesada, transporte, manufactura y energía de Alemania o de Japón. Sabemos que el principal factor del efecto invernadero es el CO2. Pero fijaros en esta diapositiva, que es muy importante, cómo el sector aéreo pues está a la cabeza de las emisiones de CO2 a la atmósfera, seguido del transporte por carretera, por ferrocarril eléctrico y, por último, el transporte marítimo. Creo que es un dato bastante importante porque periódicamente aparecen en la prensa pues buques que están efectuando sus operaciones de carga y descarga en los puertos y se centran en los humos de la chimenea y la contaminación y todo lo que puede provocar el efecto invernadero de estos gases, el CO2. Pero fijaros que aquí a la derecha le estoy mostrando unas diapositivas de buques que, si se dan cuenta, cero emisión en puerto. Es decir, son buques combinados que utilizan la propulsión eléctrica cuando están navegando y cuando están en puerto, pues, perdón, es que he dicho eléctrica, diésel eléctrica, y cuando están en puerto utilizan la energía eléctrica acumulada para que haya cero emisiones. Por tanto, se está haciendo un esfuerzo, ya veremos más adelante, se lo voy a ir indicando, se está haciendo un esfuerzo para que
Este porcentaje que se ve a la izquierda de la diapositiva, donde el transporte marítimo es la industria que menos contaminante y sobre todo que aporta menos CO2 a la atmósfera como causante del efecto invernadero. Fijaros bien en este otro gráfico que corresponde también a la Organización Marítima Internacional o bien la ha hecho suya, que el origen de la contaminación en el mar, fijaros que el transporte marítimo pues es un 10%. Sin embargo, pues hay otra serie de contaminantes procedentes del mar, perdón, procedentes de tierra, como son las aguas residuales industriales, la basura, las aguas residuales urbanas, las escorrentías agrícolas y contaminación atmosférica provocada por los autos en las grandes ciudades. Por tanto, si añadimos la contaminación provocada por el transporte marítimo más este 5% que dice petróleo en alta mar, que el petróleo en alta mar evidentemente no se refiere única y exclusivamente al petróleo provocado por accidentes de plataformas petrolíferas o por accidentes de tanqueros, pues vemos que en comparación con otros aportes de contaminantes al mar, pues el transporte marítimo está en un nivel pues por debajo de los demás. Claro, tenemos que tener en cuenta otras fuentes de contaminación, como ya hemos dicho, que son los emisarios de las grandes ciudades, la aportación de plásticos al mar, en fin, hay una serie de contaminantes que hay que tener en cuenta. Pero nosotros nos vamos a centrar en el tema marítimo y en el tema marítimo primero quería pues comentarle que desde el punto de vista del grupo de expertos de Naciones Unidas, a la que evidentemente pertenece la Organización Marítima Internacional, pues lo define la contaminación como la introducción directa o indirecta por el hombre de cualquier sustancia o formas de energía. Importante lo de forma de energía, y ahora le explico. En el medio marino, que pueden ocasionar riesgo para la salud humana, dañar los recursos, la fauna, los recursos vivos del medio marino, menoscabar los alicientes recreativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar. Es decir, es una definición muy amplia, pero yo me centro en las formas de energía. Hoy que se está hablando del aumento de la temperatura del agua del mar, donde en algunas zonas pues es un preocupante, como en el mar Mediterráneo, donde la temperatura del mar pues ha subido casi 2 grados en la última década, pues sabéis que los buques se refrigeran por agua de mar. Luego, lo que quiere decir es que ese agua de mar que entra a mayor temperatura refrigera menos, hace falta más cantidad de agua para refrigerar y en definitiva se vuelve al mar con mayor temperatura, pero no solamente los buques, sino toda aquella industria, bueno, de los países ribereños del Mediterráneo, principalmente España, el sur de Francia, Italia, el norte de Europa, en fin, todos los países industrializados donde se está notando que esta forma de energía se está modificando en los últimos tiempos. Hablaba el presidente de la Cámara que el tema de la tecnología es fundamental para conservar como una herramienta de conservación del medio ambiente y para un desarrollo sostenible. Y es verdad, o sea, la tecnología es una de las principales herramientas para la correcta conservación del medio ambiente y para un desarrollo sostenible. Pero a la vez, la tecnología puede causar diversos problemas medioambientales, pero siempre hay la solución para poder llevar a cabo este desarrollo.
Lo que ocurre es que siempre vamos a necesitar investigación y poder desarrollar nuevos métodos. Es evidente que queremos barcos más rápidos, barcos más eficientes, barcos con menos tripulaciones y con rutas indeterminadas, que lo mismo pueda navegar por el mar del Norte como por el Océano Pacífico. Por tanto, hay que realizar una serie de cambios constructivos en los barcos en los cuales la Organización Marítima Internacional trabaja desde el principio de este siglo para poder llevarlo a cabo. Como sabéis, la Organización Marítima Internacional es un organismo de Naciones Unidas para temas del mar, y la propia organización marítima tiene su centro de investigación, que es una universidad de la OMI, en donde se llevan a cabo pues, estos proyectos de desarrollo de I+D, todo relativo al tema de la seguridad en la navegación y la prevención de la contaminación del medio marino. ¿Qué es lo que ha estado haciendo la OMI en estos últimos años? Pues sabéis que el convenio MARPOL data del año 73 y el convenio MARPOL es uno de los convenios más dinámicos de la Organización Marítima Internacional y que ha tenido mayores revisiones en los últimos años. En definitiva, la IMO lo que trata es de avanzar en la prevención de la contaminación operacional, en la reducción de accidentes, en la reducción de las consecuencias de los accidentes, en el establecimiento de compensaciones para aquellos casos que haya habido un derrame, poder dar las compensaciones justas y necesarias a los perjudicados, y la implantación de normas más efectivas para el control de las descargas al mar. Por ejemplo, estamos hablando de uno de los temas más importantes que la Organización Marítima Internacional ha abordado en los últimos años, que es la reducción de las consecuencias de los accidentes. Accidentes siempre va a haber, porque la mayoría de los accidentes, ya sean accidentes marítimos, accidentes ferroviarios o accidentes aéreos, son debido a fallos humanos. Por tanto, lo que no podemos es evitar a las personas. No se puede evitar un accidente, pues evitando a las personas. Las personas siempre van a estar ahí. Pero, por ejemplo, la reducción de las consecuencias de los accidentes, sí. Y en el caso de petroleros, sabéis que desde hace unos años es obligatorio el doble casco. Por tanto, un tanquero que tenga un accidente, un abordaje con otro buque, puede tener un impacto y tener una descarga de hidrocarburos al mar, de petróleo al mar, pero desde luego no como si este impacto hubiese llegado a un tanque de almacenamiento. El doble fondo lo único que hace es que la cantidad vertida sea mínima y que se pueda llevar a cabo las tareas de limpieza. Bueno, le he puesto como ejemplo un buque, un tanquero, y en este tanquero podemos ver qué tipo de contaminantes se pueden generar en la operación normal del buque. Fijaros bien que hay emisión de gases de escape derivado de la propulsión del buque, evaporación de la carga, compuestos orgánicos volátiles, todas las ventilaciones de los tanques de carga, las aguas sucias y las basuras que generan la propia tripulación, las aguas de sentina, con concentración de hidrocarburos mayores del 15%, es decir, pues los productos procedentes de la depuración del combustible utilizado por el propio buque, que suele ser fuel, los aceites hidráulicos, que pueden ser fugas de los motores propulsores,
el desprendimiento de pintura antiincrustante del casco, que también son contaminantes, agua de lastre. Sabéis que para mantener las condiciones de navegabilidad, cuando los buques van en condición de vacío, pues deben de lastrar sus tanques para tener una estabilidad y una flotabilidad adecuada. Y luego el petróleo que se obtiene del lavado de tanques. Bueno, pues para todo esto, la Organización Marítima Internacional tiene medidas de prevención. Es decir, no se debe de contaminar por ninguna de estos factores que son factores contaminantes de la operación del buque. La emisión de gases de escape, como veremos ahora en el convenio MARPOL, tiene un anexo, que es el anexo 6, contaminación atmosférica, y principalmente de lo que se trata es de utilizar combustibles adecuados y además proveer al escape un sistema de lavado de gases de escape. El producto resultante se almacena en el propio buque y se entrega a una estación de recepción de residuos autorizado en tierra. La evaporación de la carga de los tanques de carga, pues mediante un sistema bastante sofisticado de válvulas de retención, pues la evaporación que se produce es mínima. Por tanto, ni contaminante podemos considerarlo. Las aguas sucias y las basuras del buque, las basuras no se pueden arrojar al mar y las aguas sucias tampoco. De hecho, el convenio MARPOL tiene un anexo para cada uno de estos contaminantes, de agua sucia y basura. Las aguas sucias deben ser tratadas a bordo y luego pues pueden ser arrojadas al mar una vez que estén desinfectadas. Las basuras igual, las basuras pues hay dos opciones, o se incineran a bordo cuando el buque no se encuentra en puerto, sino a más de 12 millas de la costa, o bien se entregan en una estación de recepción autorizada en tierra. Con el agua de sentina, es decir, con las aguas, con los hidrocarburos procedentes de la depuración de los combustibles para el propio buque, pues igual. Estas aguas se tratan con unos separadores centrífugos, los hidrocarburos se almacenan y el agua se puede arrojar al mar, el agua de esta separación, si la proporción es menor de 15 partes por millón, siempre y cuando el buque se encuentre alejado de la costa. Hay algunos buques que la separación de estos hidrocarburos le añaden aditivos para mejorar la combustión y ahí queman las basuras. El desprendimiento de pintura antiincrustante, que ha sido un problema hasta hace poco tiempo, ha dejado de serlo porque hay un tipo de pintura que es obligatorio para todos los buques que realizan viajes internacionales, que tienen que cumplir una serie de requisitos y entre ellos está que no sean que puedan tener poder de que sean y que se incrusten partículas de ningún tipo. El agua de lastre es lo más reciente que la OMI ha abordado. Imaginaros un buque tanquero que carga por ejemplo, en Ecuador, en Guayaquil, carga en Guayaquil y va y descarga pues no sé, en Filipinas, por ponerle un ejemplo, y vuelve en lastre, es decir, vacío, otra vez a Guayaquil. Evidentemente tiene que llenar sus tanques de agua, pero claro, todo lo que ocurre es que luego trae consigo la probabilidad de que especies no autóctonas de la zona la depositen en otras aguas y el problema lo ha solucionado la OMI también, creando unos equipos especiales de tal manera que el agua de lastre
no se puede descargar en puerto. Se descarga en la mar antes de llegar a puerto, pero evidentemente hay que mantener unas condiciones de navegabilidad y flotabilidad del buque. Por tanto, lo que se hace es que una cantidad mínima queda a bordo, pero esa cantidad mínima tiene que pasar por unos equipos de tratamiento, de filtración y puede ser arrojado al mar. El petróleo de lavado de los tanques, bueno, esto todavía se sigue manteniendo, pero esto es una quimera. El petróleo del lavado de los tanques nadie lo tira al mar. Eso es dinero. Antiguamente, en la década de los 70, antes del siglo pasado, antes del convenio Marpol, pues los tanques de los tanqueros, los tanques de carga de los tanqueros se lavaban con agua y con productos detergentes y se arrojaba al mar. Esto ya es impensable porque estamos arrojando pues mucha plata al mar. ¿Qué se hace? Pues hay un sistema que los tanques de carga se lavan con el propio crudo del petróleo. Evidentemente lo que va a quedar es un producto semisólido, y eso con temperatura se bombean a unos tanques llamados tanques de SLOPS, y se entregan en la propia refinería. Es decir, no se tira ni una sola gota de petróleo. Otra cuestión es el tema de lo que hemos hablado del agua de Sentina. Ahí puede haber problemas de que alguien tenga la tentación de, por no entregar los residuos que se han generado en la Sentina, por no entregarlo a una instalación de recepción en tierra, puede tener, puede arrojarlo al mar. Pero todas las administraciones marítimas, y cuando digo todas las administraciones marítimas, incluida la latinoamericana, tienen procedimientos para determinar si ha habido un incumplimiento a estas normas. Pero no me quiero adelantar, sigamos. Se lo he dicho anteriormente que el convenio MARPOL, Maritime Pollution, de la Organización Marítima Internacional, originariamente del año 73, pues ha tenido en cuenta todos los factores que pueden originar una contaminación en los buques y la han reglado. Hay un anexo que es regla para prevenir la contaminación por hidrocarburos, la regla 2, regla para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, es decir, por sustancias químicas. El anexo 3, que son las reglas para prevenir la contaminación de sustancias perjudiciales transportadas en bultos, es decir, en cualquier otro tipo de buque que no sea un buque especializado tanquero. La regla 4, regla para prevenir la contaminación de las aguas sucias de los buques. La regla 5, regla para prevenir la contaminación de la basura de los buques. Y el último anexo, que es el anexo 6, son las reglas para prevenir la contaminación atmosférica por los buques. Como ya les he adelantado anteriormente, se basa en dos premisas fundamentales. Primero, la mejora del combustible que se utiliza, y segundo, la disposición de sistemas para el lavado de los gases de escape. Por tanto, reglas hay. Esta contaminación, este origen de contaminación que yo les comentaba anteriormente, hay reglas para poder prevenirla. Claro, aquí le pongo una diapositiva del futuro buque de cero emisiones, pero estamos hablando de un crucero de una empresa noruega. El proyecto está todavía en un desarrollo muy básico, pero es a lo que se tiende, buque cero emisiones. Bien, en el caso del petróleo, pues generalmente donde el mayor problema existe es durante las operaciones de descarga, trasvase del petróleo y sus derivados. Ahí, debido a fallos humanos, insisto, a fallos humanos, puede haber algún aporte de hidrocarburos, de crudo o
de otras sustancias derivadas del petróleo al mar. Pero, insisto, están controlados porque generalmente ya todos los puertos disponen de equipos y medios de lucha contra la contaminación para precisamente estos pequeños vertidos. No estamos hablando de un prestige de lo que ocurrió aquí en España, ni estamos hablando de la plataforma la Deepwater Horizon, no estamos hablando de eso, que son grandes tragedias. Estamos hablando de vertidos operacionales, es decir, debido a la carga, a la descarga, otras bases, las operaciones de bunkering de buques petroleros. Pero hemos hablado del petróleo y sus derivados, pero también tenemos que hablar de las sustancias nocivas peligrosas. Las sustancias nocivas peligrosas también están reguladas por la Organización Marítima Internacional y se transportan por mar más de 2.000 tipos de sustancias nocivas peligrosas. Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido fosfórico, nítrico, amoníaco, benceno, sileno, ferrol. Es decir, actualmente se mueven casi 200 millones de toneladas de estas sustancias químicas. Por tanto, el problema existe. Son buques especializados, como vemos en las fotografías que les muestro. Pero, insisto, un fallo humano siempre puede existir. La OMI define las sustancias nocivas peligrosas como toda sustancia distinta de los hidrocarburos cuya introducción en el medio marino puede ocasionar peligro para la salud humana, dañar los recursos vivos y la flora y fauna marina, menoscabar los alicientes recreativos o entorpecer otros usos legítimos del mar. Hay una gran diferencia entre las sustancias nocivas peligrosas y los hidrocarburos, el petróleo. Las sustancias nocivas peligrosas, una vez que se vierten al mar, aquí hay un caso de un bidón, pero bueno, puede ser esto un vertido procedente de un buque quimiquero, se evapora rápidamente en contacto con la superficie, pero se disuelve rápidamente en la columna de agua, es decir, que se deposita en el fondo. Y eso va a ser transportado de un sitio para otro. En el caso de los hidrocarburos, pues vemos como esta mancha de hidrocarburos pues, se queda flotando en el agua, por lo tanto, acceder a las tareas de limpieza pues, es mucho más fácil que en el caso de las sustancias nocivas peligrosas. Fijaros que antes comentábamos el caso de los grandes petroleros, ahí tienen a Exxon Valdez, que siempre que tuvo un gran vertido en las costas de Alaska, y el Prestige, que las tuvo en las costas de Galicia, en España. Bueno, fijaros que la mayoría de los casos, pues, es que no hay cuando pone un no desconocido, esto generalmente se deben a fallos humanos, porque el conocimiento de la mente humana es tan difícil que al final, pues, la OMI prefiere poner a causas desconocidas. Hay unas causas que son conocidas, que el 16% se debe a condiciones climatológicas muy adversas, a un 13% de colisiones entre buques, el 11% a hundimiento, el 9% a incendios y explosiones, y el 7% a operaciones de carga y descarga. Insisto y aprovecho para decir que los accidentes de grandes buques tanqueros han descendido drásticamente desde la época desde finales del siglo pasado hasta la fecha actual. Bueno, las causas hay que buscarlo en el mejor diseño de los buques, tripulaciones
más entrenadas y sobre todo sistemas de notificación de tráfico marítimo más actualizados. Simplemente quería ponerle como referencia que hay otros incendios también que comportan, otros aportes de hidrocarburos de petróleo y de derivados del petróleo que también son vertidos pues, a la madre naturaleza, como es el caso de los trenes y tal. Bien. Otro tema importante también es el tema de las aportaciones de hidrocarburos a las prospecciones petrolíferas. Muchísimos de los oyentes conocerán esto perfectamente porque se le dio una, una información bastante exhaustiva. Hay que lamentar que murieron 11 personas y las consecuencias pues fueron muy graves. Aporte de crudo, de petróleo o de derivados del petróleo al mar. Fijaros bien que la petrolera Shell, y en el caso del gobierno de Nigeria, expertos ambientales estiman que desde el inicio de la explotación petrolera en la región, a finales de la época de los 50 del siglo pasado, han fluido al delta del Níger más de 1,5 millones de toneladas de crudo. De momento, ni la Shell ni el gobierno de Nigeria tienen por ahora intención de limpiar la zona. Acordaros de la frase lapidaria africana: el agua sucia no se lava. Por otra parte, quería hacer especial mención a la cantidad de buques tanqueros que, una vez cumplido su ciclo de vida, se desmontan en playas de Asia para ahorrar costes, eludir normas internacionales en un proceso peligroso para las personas y el medio ambiente, porque los tanqueros van al sitio de desmontaje pues sin limpiar tanques y no solamente ya el peligro para el medio ambiente, que lo hay, sino para las personas que llevan a cabo esta tarea donde la mortalidad es enorme. Aprovechando esta charla, quería comentarle que se está celebrando actualmente los 50 años del convenio Marpol, del convenio marítimo Marpol. Y que el lema de estos 50 años es hacia una descarbonización del transporte marítimo. Es decir, la reducción paulatina de emisiones fundamentalmente de dióxido de carbono, del CO2. Hay nuevos estándares de construcción que apoyan la transición energética, así lo está estudiando la Organización Marítima Internacional. Se está desarrollando sistemas integrados de producción de suministro global de combustible. Y yo quería terminar también mi exposición con una frase también de Jacques Cousteau, que es: el mar es el gran unificador para las personas. Todos estamos en el mismo barco. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayetano. Estoy aquí recopilando las preguntas que nos han ido realizando algunos de nuestros asistentes. Entonces vamos a comenzar ahora con el turno de preguntas. Te indico, el asistente Carlos Leopoldo Brites nos indica: buenas tardes. En el caso de producirse un accidente en alta mar, ¿quiénes lo juzgan? Y dada la falta cometida, ¿cuáles son las condenas o las penas que se aplican en función de la contaminación? Bueno, son dos cuestiones totalmente diferentes. Cuando nos referimos a alta mar, habría que ver a qué aguas nos estamos refiriendo. Si son aguas jurisdiccionales de un país, evidentemente quien tiene jurisdicción es el país de
que ejerce el derecho soberano sobre esas aguas. La OMI no establece cuáles son las sanciones que hay que imponer en el caso de accidentes que comporten vertidos o de hidrocarburos o de sustancias nocivas peligrosas al mar. La OMI no. La OMI lo único que da son las pautas para la investigación de estos accidentes. Pero luego cada estado soberano tiene sus propias normas a la hora de establecer las sanciones que corresponden a cada caso. Si ha sido un caso intencionado, si ha sido un fallo operacional no intencionado, si ha sido una negligencia, si ha sido un sabotaje, pero la OMI lo único que establece mediante una resolución que todos los países la tienen adoptada y teniendo en cuenta que ya sé de qué países de Latinoamérica me estáis escuchando, todos los países que aquí se han nombrado tienen esa resolución como parte de la legislación nacional del Estado. Sin embargo, a la hora de establecer sanciones, es el propio Estado el que la establece. Si nos estamos refiriendo a una zona de alta mar, como se ha citado, de alta mar, donde ningún país ejerce, que puede ser, son pocas, pero puede ser que un país o un Estado no ejerza soberanía ni derecho soberano en esa zona, pues eso corresponde al país de la bandera del buque, que debería investigar y establecer las acciones correspondientes, con comunicación a la Organización Marítima Internacional. Vale. La siguiente pregunta que tenemos es de Felipe Vanegas. Nos indica, los estudios realizados sobre la contaminación marítima se realizan sobre las embarcaciones, ¿solo en puerto o también en alta mar? Vamos a ver, cuando hay un estudio para determinar por ejemplo, un tipo de combustible que se está utilizando y ver las emisiones de la chimenea, evidentemente esto se hace en la mar. Se suelen coger rutas cortas, por ejemplo, aquí en el estrecho de Gibraltar, yo sé que se han llevado a cabo muchísimos estudios por parte de España, Francia, Italia. Las emisiones en puerto son totalmente diferentes, porque como sabes, en puerto, pues los motores propulsores, que son los que generan o los que pueden generar mayor partículas contaminantes, eso están parados, no están en funcionamiento. Por tanto, esto se realiza en operación del buque. Vale. Otra pregunta que nos lanza Germán Hernández es, con los nuevos combustibles verdes, ¿cuál es el avance de la nueva reglamentación OMI para prevenir la contaminación con este nuevo tipo de combustibles? Pues el anexo 6 del MARPOL, que comentábamos anteriormente, establece cuáles son las proporciones que los combustibles deben tener en cuanto a óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y se obliga a que en el barco se lleven unos registros de los combustibles y de los puertos donde se ha tomado ese combustible, donde se han rellenado los tanques. El puerto tiene la obligación de entregar la calidad de esos combustibles en un formato que ha establecido la propia Organización Marítima Internacional y que está recogido en el anexo 6 del MARPOL, y presentarlo a las autoridades del puerto de llegada. Es decir, si yo estoy haciendo combustible en Senegal y esto me rellenan mis tanques de consumo con un determinado tipo de fuel, ese fuel está certificado de manera indebida. Si llego a un puerto
pues no sé, por poner un ejemplo, si llego a Guayaquil y las autoridades de Guayaquil consideran que esa documentación que trae ese barco no es la adecuada y se determina con un simple análisis de que ese combustible no reúne las características que establece el anexo 6 del Marpol, le puede hacer descargar todo a tierra y hacerle cargar combustible adecuado. Gracias. Tenemos otra pregunta de Manuel Antonio Santamaría Barrios. Nos indica: buenas, un saludo a Cayetano. Hemos impartido cursos juntos, pero no hemos coincidido en el mismo aula. ¿Crees que el Marpol puede verse ampliado en un futuro a otras contaminaciones como la lumínica? Bueno, tenemos un reto bastante importante con el anexo 6 de Marpol. De momento, la OMI no se está estudiando este asunto. La OMI lo único que está haciendo es mejorar todo el tema constructivo sobre los buques, de tal manera que de los 6 anexos que tenemos ahora, hay algunos que están ya bastante controlados, como el tema de las aguas sucias, de las basuras, tal. Pero claro, el tema de la contaminación atmosférica, daros cuenta de que lo ideal sería que esto se llegase a una propulsión diésel eléctrica, de tal manera que los buques pudiesen navegar con diésel cuando están a 12 millas de la costa y cuando recalan a 12 millas de la costa, pues navegar con eléctricos, en sistema eléctrico. Pero claro, hay una flota grandísima que hay que solucionar, que esto no es de la noche a la mañana. O sea, lo mismo que se hizo con los petroleros de doble casco, que se dio unos tiempos para que los buques de nueva construcción pues se fuesen adaptando, pues aquí se está haciendo lo mismo, pero la prioridad ahora que tiene la Organización Marítima Internacional es la contaminación atmosférica. Vale. Perdón. Capitán Fernando Campos nos indica: buenos días, soy Capitán Fernando Campos desde Guayaquil, Ecuador. Mi consulta es sobre la dotación mínima de los buques. ¿Considera el señor ingeniero Cayetano Pérez que las dotaciones deben ir disminuyendo en base a los avances tecnológicos o que se debe estudiar bien su incremento en base a las responsabilidades que se han aumentado por los sistemas de control, gestión, seguridad y protección? Bien, fijaros que yo desde que he empezado esta charla siempre he dicho que la Organización Marítima Internacional pues tiene reglas absolutamente para todo, no solamente para el tema de prevención de la contaminación marina, sino también para seguridad marítima, para temas de estudio de factor humano, absolutamente de todo lo relacionado con el transporte marítimo. Pero en el caso de las tripulaciones, lo deja única y exclusivamente al estado de la bandera del buque. Los estados, lo que sí da la OMI son unas pautas, es decir, recomendaciones para que el estado de la bandera del buque pueda fijar su propia tripulación. Y es más, es el armador el que establece cuál es la tripulación mínima de un buque. Mediante un certificado, que es el certificado de tripulación mínima, el Minimum Safe Manning, y eso lo tiene que, refrendar el estado de la bandera. Por tanto, la última palabra la dice el estado de la bandera. El estado de la bandera lo que hace es que solicita al armador un informe, un dossier, en donde le pide cómo está el barco automatizado, qué tipo de automatización tiene, cuál no tiene, tal. Pero lo deja a criterio del armador, porque el principal
responsable de que el buque navegue en condiciones de seguridad es el armador. No tiene mucho sentido de que un armador minimice las tripulaciones para que luego tenga problemas. Entonces, la OMI da pautas para que sea el propio armador, a la vista de la automatización y el tipo de buque que sea y los tráficos que haga, pues sea quien establezca la tripulación. Y eso lo refrenda el propio el estado de la bandera. Vale. Otra pregunta que tenemos es de Luis Mérida Rodas. Nos indica, ¿todos los buques están obligados a instalar... Es una pregunta, perdón. ¿Todos los buques están obligados a instalar barreras de contención durante operaciones en puerto o solo los que transportan hidrocarburos? Y a la vez nos pregunta, ¿las barreras de contención están reguladas en algún instrumento internacional? Vamos a ver, los buques que realizan operaciones con petróleo y sus derivados, deben de disponer de barreras para evitar que haya un accidente, pero las barreras no las tiene que tener el buque. Las barreras las tiene que tener la autoridad portuaria del puerto o de la terminal donde está efectuando la descarga. Un buque no tiene que llevar barreras. Las barreras, perdón, las barreras tienen que ser facilitadas por la terminal de carga o descarga o por el propio puerto. Lo que sí tienen que llevar los buques, de acuerdo con el anexo 1 del Marpol, son una serie de medios para pequeños derrames de cubierta. Una válvula que está goteando, una brida que se ha aflojado, una conexión de manguera que se ha roto para pequeño tal. Y lo único que deben de llevar pues son absorbentes, almohadillas absorbentes, en fin, un kit que en función de si es un buque petrolero o no es buque petrolero, es obligatorio llevarlo. A la pregunta de si un petrolero, un buque tanquero que está realizando operaciones de carga y descarga, debería estar protegido por una barrera, la respuesta categóricamente es sí. ¿Quién tiene que poner la barrera? La autoridad portuaria, la terminal de carga. Vale. Ya vamos terminando con las preguntas. Otra pregunta más es de Amy Robinson. Nos indica, buenas tardes, ¿la incineración en alta mar es viable? ¿Es más costosa? Y si podría explicar este procedimiento, por favor. No, ¿verdad? La incineración, los grandes cruceros, imaginemos un crucero que 1.200 pasajeros y 700 tripulantes, cerca de 2.000 personas. Ahí hay una cantidad de restos de comida y de otros restos orgánicos que se generan que haría imposible almacenarla a bordo. Entonces, los incineradores que se llevan a bordo deben estar homologados por la Organización Marítima Internacional. Deben estar homologados. A partir de ahí, ¿qué tipo digamos, de residuos van a los incineradores? Pues muy fácil. Aquellos que no aportan ningún beneficio económico a la compañía. Por ejemplo, latas de cola o de refresco, pues podéis imaginaros en un buque con 2.000 personas entre pasajeros y tripulantes lo que se genera. Pues eso tienen prensadora, eso van a unos containers determinados, tienen prensadora, lo prensan y eso lo entregan a tierra. Eso no se quema. El cartón, el papel, igual. Tienen unas máquinas prensadoras, lo prensan y se entrega en tierra. ¿Qué se incinera entonces? Lo que se incinera son restos de comidas, aquello que no aporte ningún tipo de valor económico a la compañía. Estos incineradores
Pues hay en algunos casos que con los residuos procedentes de la cámara de máquinas, de esto que yo comentaba antes, de la depuración de los combustibles para propulsión, los aceites hidráulicos y tal, pues le añaden aditivos que mejoran su combustión y lo queman en esos incineradores. Y ahí queman todo esto. ¿A cuánto toda esta basura? Como mínimo hay que hacerlo a 12 millas de la costa. Pero además, si pensamos en un buque de crucero, esto no puede causar ninguna molestia a ningún pasajero. Por tanto, ellos lo que hacen es que tienen sistemas de lavado de los escapes de los incineradores con agua salada a contracorriente, y los productos resultantes de ese lavado, eso sí, lo recogen y lo entregan en tierra, pero una mínima cantidad. ¿Vale? Y vamos con la última pregunta en el día de hoy, de Julieta Magalí Roy. Nos indica: buenas tardes, subprefecto Roy de Argentina. Quisiera saber la opinión del señor Cayetano respecto a si se debería incrementar o hacer mayor hincapié en la preparación de las tripulaciones para reducir el factor humano como fuente de accidentes contaminantes. Bueno, hay un convenio muy importante. Yo creo que después del convenio SOLAS y después del convenio MARPOL, es el convenio más importante que tiene la Organización Marítima Internacional, que es el Convenio de Formación, Titulación y Guardia de Gente de Mar, conocido por la sigla STCW. En ese convenio se establece cuáles son los conocimientos que tienen que tener todos los marinos. Insisto, los conocimientos que tienen que tener todos los marinos mínimos. Conocimientos mínimos. Es decir, usted para embarcar como oficial de cubierta, oficial de máquina, tiene que tener estos conocimientos y se le tiene que certificar. Y efectivamente se le certifica. Eso está por una parte. Hay países que cumplen única y exclusivamente con ese convenio. Es decir, ¿qué es lo mínimo que debe saber el marino? Esto. Pues esto es lo que yo le enseño. Sin embargo, hay otros estados que, además de haber firmado ese convenio, evidentemente, que son signatarios de ese convenio, como en el caso Argentina, me ha dicho que era procedente de que Argentina no se limita, y digo Argentina, y digo Panamá, en fin, países del entorno, no se limitan a esos conocimientos mínimos, sino que lo amplían. De tal manera que un señor que tiene conocimiento de astronomía y de navegación, pues previamente ha tenido que tener unos conocimientos de matemática, de física, pero claro, cuanto más matemática y más física sepa, más navegación y más astronomía vas a ver, y más navegación vas a ver. En el tema de la contaminación igual, cuanto más conocimientos químicos tengas, más vas a ver de contaminación. Por tanto, la OMI establece unos requisitos mínimos. Cada país luego lo amplía porque quieren tener la certeza de que sus oficiales nacionales, de sus capitanes y de sus jefes de máquinas están capacitados para poder desarrollar su labor con la máxima eficacia. De hecho, hay tripulaciones que determinados estados, determinadas banderas, no lo quieren en sus buques. No voy a decir, evidentemente, ninguno. O sea, es decir, yo voy a formar una tripulación y no tengo los suficientes nacionales para poder formar esta tripulación. Solamente tengo el capitán y el jefe de máquina. Y ahora lo que quiero es el resto de la tripulación. Pues
de este país, de este y este, no. Porque ellos ya conocen los planes de estudio. Es decir, es igual que cuando alguien va a comprar unos bienes importantes a una empresa, manda a alguien a esa empresa para que vea cómo es el proceso de fabricación, de cómo lo gestionan, para estar seguro que lo que va a comprar es lo mejor. Pues en el caso de las tripulaciones igual, que sepamos que hay banderas que solamente tienen reconocida una serie de nacionales de otros países para poder embarcar en sus buques. Vale, muchas gracias, Cayetano. Bien, tenemos muchas más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo para hacerlas todas. Entonces les invitamos a nuestros asistentes que nos hagan llegar todas sus preguntas vía email, a nuestro email de info@imbs.edu.es, y de esta forma se las trasladaremos a nuestro ponente para que le podamos dar respuesta a todas las preguntas y no se quede ninguna atrás. Bien, recordarles varias cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará en formato podcast en el canal del periódico digital Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. También recordamos a todos que hemos puesto en el chat de este webinar todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Por último, también os animamos a compartir en stories de Instagram este webinar o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento, compartirlos en LinkedIn como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestro ponente, ingeniero Cayetano Pérez Pérez, por su ponencia en el día de hoy. Cayetano, unas últimas palabras de despedida. Pues sí, simplemente animar a todos aquellas personas que estén relacionados con el sector marítimo y aquellos que están muy directamente relacionados con el tema de los buques, a que extremen las medidas de vigilancia, de cumplimiento de toda la normativa de la Organización Marítima Internacional. Y simplemente recordarle la frase de mi colega porque era también oficial naval, Jacques Cousteau, que el mar no es un vertedero natural. Cuidémoslo. Muchas gracias, Cayetano. A vosotros. También queremos dar las gracias a la Cámara Marítima de Ecuador, CAMAE, por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. Por supuesto, también queremos dar las gracias por su colaboración a la Fundación Educativa CAMAE y a su presidente, economista Emilio Aguiar. Emilio, unas últimas palabras de despedida. Gracias, Arturo. Bueno, agradecer a toda la audiencia que nos ha complacido con su asistencia a este webinar tan importante en la actualidad como es la prevención de la contaminación del medio marino. Creemos que este tema y otros temas que tienen un interés mundial deben seguir siendo abordados en forma tan contundente y en las voces tan autorizadas como en este caso del ingeniero Cayetano Pérez. Nuestras felicitaciones a IMBS por su coordinación y por trabajar intensamente en temas tan importantes y pues nuestro deseo de seguir participando activamente en los futuros webinars que tengan interés mundial. Gracias a todos y tengan un excelente día. Por supuesto, muchas gracias, Gracias, Emilio. Emilio. Y por último, pero no por ello menos importante, también agradecemos su colaboración al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia y un saludo.